El amanecer cae turbio sobre el valle. No es un día cualquiera. El aire pesa como si presintiera lo que está a punto de suceder. Úrsula ha pasado la noche entera sin dormir, moviéndose por la casa grande con pasos de fantasma. En sus ojos hay una fiebre silenciosa, una mezcla de miedo y deseo de redención que nadie sabría describir. Hace días que Rafael la evita. Él siente en su piel que esa mujer ya no pertenece al mundo de los vivos, sino a un territorio extraño donde la culpa ha sustituido a la razón. Sin embargo, ella insiste en buscarlo, porque antes de desaparecer necesita un gesto, una mirada que la absuelva, una última prueba de que no todo en su vida ha sido un error. Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo se detiene frente al ventanal. Pepa lo observa desde la mesa, con el delantal arrugado y las manos llenas de harina. Entre ellos hay un silencio que huele a cansancio. Él respira hondo, cierra los ojos y confiesa lo que llevaba tiempo mordiéndose, que ama a Luisa, pero ya no la reconoce. Es como si tuviera delante a otra mujer, dice con voz temblorosa. Pepa se muerde el labio, comprende que en esa frase se esconde una confesión mayor. La desconfianza, la sospecha de que Luisa ha cruzado un límite. Pero no lo juzga, solo lo mira con esa serenidad que a veces vale más que un perdón. Alejo continúa hablando, y cada palabra suya es una grieta en el muro de certezas que lo mantenía en pie. Sabe que su amor se está pudriendo en medio de secretos que no entiende, y sin embargo no puede abandonarla. En el mismo instante, Luisa atraviesa el patio rumbo al cobertizo donde la espera don Tomás. El hombre la recibe con una sonrisa que es más amenaza que saludo. La cita no es casual. Ha venido a exigirle que cumpla con el plan para robar la reliquia de la casa grande. Pero Luisa, que anoche se pasó las horas rezando sin fe y recordando la mirada de sus hijos, decide enfrentarlo. Si vuelves a poner a prueba mi lealtad o tocas a mi familia, te juro que no saldrás vivo de este valle. Don Tomás se ríe al principio, pero esa risa se apaga pronto. La ve distinta, endurecida, como si una nueva voluntad se hubiese forjado en ella. Luisa no tiembla, sostiene su mirada con una determinación que él jamás le conoció. Sabe que si sigue cediendo acabará igual que Úrsula, esclava de un crimen que la devora. Mientras tanto, en el despacho de la casa grande, José Luis reúne a la familia para hacer su gran anuncio. Las cortinas están corridas, la luz cae dorada sobre los retratos de los antepasados, y en el aire se respira esa solemnidad de los momentos que cambiarán la historia. He sido aceptado para formar parte del Consejo Real de Su Majestad Carlos III, declara con orgullo. Los presentes aplauden con cortesía, pero Rafael, que se mantiene al margen, siente una punzada de desconfianza. Sabe que detrás de esa ambición hay hilos que se mueven en la sombra. Cuando la reunión termina, se le acerca y, sin rodeos, le lanza una advertencia que suena casi a profecía. No olvides que Adriana puede arruinarte cuando quiera. Todo está en sus manos. José Luis se queda quieto. Por un instante su sonrisa se resquebraja. Rafael no espera respuesta. Da media vuelta y se marcha, dejando al administrador frente a su propio reflejo. Un hombre que ha vendido demasiadas almas, incluida la suya. Isabel, desde el corredor, observa la escena sin intervenir. Su mente viaja a otros temores. Llama a Matilde con urgencia, la conduce a la cocina y, bajando la voz, le advierte del peligro que corren si Victoria descubre la verdad, que Martín es su hijo. Si lo sabe, no solo lo expulsará, puede que también os persiga, susurra. Matilde asiente, pero sus manos tiemblan. Lleva años sosteniendo esa mentira, y cada día pesa más. Pepa entra en ese momento y, al oír la conversación, no duda. Si echan a Martín, yo me voy con él. Lo dice sin pensar, con el corazón, y ese impulso de lealtad enciende en Matilde una lágrima que no se atreve a dejar caer. Isabel las mira, consciente de que ha cruzado una línea peligrosa al implicarse en secretos ajenos, pero demasiado tarde para volver atrás. En otro rincón de la finca, Bárbara y Leonardo viven su propio naufragio. Ella lo mira con la frialdad de quien ya ha llorado demasiado. No hay nada por lo que luchar, le dice, recordándole el compromiso público con Irene. Leonardo intenta replicar, promete luchar por ambos, pero sus palabras se estrellan contra el muro de resignación que ella ha levantado. Rafael, al enterarse del nuevo fracaso del capataz, informa a su padre. José Luis decide destituir a Leonardo de inmediato. La noticia se esparce por el valle como un eco de injusticia. Los jornaleros se miran entre sí, conscientes de que otro inocente ha caído víctima de la ambición de los Sanz. Al caer la tarde, Úrsula se presenta ante Rafael.
Su rostro está pálido, las manos heladas. Habla con una dulzura que asusta. Le pide un último abrazo. Dice que necesita sentir que él no la desprecia antes de desaparecer para siempre. Rafael, agotado por tanto odio acumulado, duda. En esa mujer ve al mismo tiempo a la culpable de muchas desgracias y a una criatura rota. Finalmente, se acerca. No la abraza con ternura, sino con compasión. Úrsula cierra los ojos y, durante unos segundos, parece encontrar una paz que jamás conoció. Cuando se aparta, murmura algo que apenas se entiende. Ahora puedo irme. Y se marcha sin mirar atrás. Don Pedrito, que ha presenciado la escena desde el pasillo, siente un escalofrío. No es supersticioso, pero hay una sombra en la mirada de Úrsula que presagia tragedia. Busca a Adriana y le confía su temor. Esa mujer está al límite, temo que haga una locura. Adriana se queda sin palabras. El rumor de la posible muerte de Úrsula se convierte en un eco que se propaga por toda la finca mientras la noche se instala sobre el valle. Nadie duerme tranquilo, cada personaje, en su rincón, enfrenta su propio abismo. Alejo con su culpa, Luisa con su miedo, José Luis con su vanidad, Isabel con sus secretos, Adriana con la sensación de que el amor y la ruina se confunden. El capítulo avanza como una tormenta que aún no ha descargado, pero cuyo trueno ya se escucha en la distancia. Y justo en esa incertidumbre, Valle Salvaje prepara su próximo latido. La caída de una Úrsula al límite, un gesto final que marcará a todos los que aún creen que en este lugar existe el perdón. La noche en Valle Salvaje se tiñe de una calma inquietante, como si el aire mismo presintiera una desgracia. Úrsula camina descalza por el pasillo de la casa grande, sosteniendo una vela que proyecta sombras irregulares sobre los muros. Cada paso suyo parece el eco de un pasado que no termina de morir. La luz temblorosa acaricia los retratos familiares, y por un instante cree ver moverse los ojos de las figuras pintadas, como si la juzgaran en silencio. Esa visión la obliga a detenerse. Respira con dificultad. En su mente se repiten las palabras de Rafael. No te desprecio, pero no puedo perdonarte. Aquella frase, dicha con una calma helada, ha perforado el poco equilibrio que le quedaba. Ya no sabe si quiere huir, confesar o morir. Su mente va de un extremo a otro con la misma velocidad con la que el viento golpea las ventanas. Busca su rosario, pero los dedos se le escapan. Lo que una vez fue fe ahora es desesperación. Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo no puede dormir. Ha vuelto a repasar una y otra vez su conversación con Pepa. Sus palabras, tan honestas como dolorosas, siguen flotando en su cabeza. No la reconozco, había dicho, refiriéndose a Luisa, y esa frase le pesa como un juramento. Sale al patio con una manta sobre los hombros y observa el horizonte oscuro. Allí, en la distancia, se distinguen las luces de la casa grande, titilando como luciérnagas enfermas. Piensa en Luisa, en cómo su mirada se ha vuelto dura desde la llegada de don Tomás, en cómo su risa, antes clara, ahora suena como un cuchillo. Aún así, dentro de él algo se niega a soltarla. El amor, cuando está contaminado por la culpa, se vuelve una jaula de la que nadie escapa indemne. Luisa, en ese mismo instante, se encierra en la pequeña habitación donde guarda sus pocos tesoros. Una foto vieja, una medalla, un trozo de tela que perteneció a su madre. Se sienta frente a la mesa y escribe una carta. Sus dedos tiemblan, sabe que las palabras pueden ser su única salvación. Le cuenta a Alejo lo que ha hecho, sin adornos, sin excusas, el trato con don Tomás, el robo, el miedo a perderlo todo. No busques entenderme, solo perdonarme, escribe al final. Dobla la carta y la deja sobre la mesa, pero no se atreve a entregarla. Su mente oscila entre la valentía y el terror. Afuera, un búho ulula y ella siente que el destino la observa. En el despacho de José Luis, la noche también es larga. Tiene sobre la mesa un mapa de las tierras del valle, con marcas rojas y anotaciones sobre futuras alianzas políticas. El título de consejero real es su obsesión, la puerta hacia la inmortalidad social. Pero la advertencia de Rafael lo ha dejado intranquilo. Adriana puede arruinarte, le había dicho, y esa posibilidad lo persigue. Piensa en ella con una mezcla de desprecio y temor. La muchacha que lo desnudó moralmente, la que podría revelar sus tratos sucios. Se levanta, abre la ventana y deja que entre el aire frío. El retrato de su difunta esposa le devuelve una mirada acusadora. He hecho lo necesario para sobrevivir, murmura, como si necesitara justificarse ante un fantasma. Sin embargo, sabe que en su mundo la supervivencia y la traición son sinónimos. Mientras tanto, en el ala norte de la casa,
Isabel reza frente a una vela encendida. Las palabras se le escapan entre suspiros. Siente que el castigo está cerca. Sabe demasiado. Ha mentido demasiado. Piensa en Matilde y en Martín, en la amenaza latente de Victoria. Esa mujer, su amiga de antaño, es ahora un peligro mortal. Si descubre que Matilde ha ocultado a su hijo, no dudará en convertirlo en escarmiento. Isabel cierra los ojos y pide perdón. Pero el perdón, en Valle Salvaje, se cobra caro. Pepa, sin poder dormir, sale al pasillo. Encuentra a Matilde sentada en las escaleras, los codos sobre las rodillas, la mirada perdida. ¿Piensas en Martín?, le pregunta. Ella asiente. Pepa la toma de la mano. No lo dejaré solo. Si se va, me voy con él. En esas palabras hay una promesa que atraviesa el miedo. Matilde la mira con gratitud. Dos mujeres que el mundo considera invisibles sellan en ese instante una alianza más fuerte que la sangre. Mientras todos buscan en vano un descanso que no llega, el reloj marca la medianoche. Úrsula sigue caminando por la casa. Se detiene frente al espejo del vestíbulo. La llama de la vela ilumina su rostro, y por primera vez se ve a sí misma con la crudeza de quien se mira sin máscara. Se toca la mejilla, como si no reconociera su propia piel. Piensa en todo lo que hizo. Los engaños, las muertes, los secretos. He sido yo el monstruo que buscaba en los demás, se dice en un susurro. Luego saca del bolsillo una pequeña botellita de vidrio. La ha llevado consigo durante años, una reliquia que algún día pensó usar contra otros, pero ahora la considera su escape. Contiene un líquido opaco que brilla apenas con la luz. Se sienta, la sostiene entre los dedos y tiembla. Pero no la abre todavía. Antes de morir, quiere dejar algo atrás. Toma una hoja de papel, escribe unas líneas apresuradas, con la caligrafía de quien no espera redención. A Rafael. No busques mi cuerpo, busca tu libertad. De repente, un ruido en el pasillo la interrumpe. Es don Pedrito, que ha sentido el impulso de salir de su habitación. Su instinto le dice que algo terrible está por ocurrir. Al verla allí, en medio de la penumbra, con la botella en la mano, comprende lo que va a hacer. Úrsula, por amor de Dios, detente, le dice con voz trémula. Ella sonríe, una sonrisa rota. Ya no hay Dios para mí, don Pedrito. El hombre da un paso, pero ella retrocede. He cargado más pecados de los que un alma puede sostener. Déjeme ir. Él intenta alcanzarla, pero ella se aparta con la agilidad de una fiera acorralada. El tapón del frasco cae al suelo y rueda, haciendo un sonido metálico que se pierde en el silencio. Úrsula, escucha. No, ya he escuchado demasiado, y antes de que pueda detenerla, bebe el contenido. El frasco cae, se rompe. Su cuerpo se estremece. Don Pedrito grita su nombre, corre hacia ella y la sostiene entre los brazos. Pero el veneno ya corre por sus venas. En sus últimos segundos, ella balbucea. Dígale que no lo odie. Dígale que solo quería descansar. Sus ojos se apagan lentamente, y el sonido de la vela que se extingue llena la habitación. El amanecer encuentra a la casa grande envuelta en un silencio fúnebre. Nadie sabe todavía lo que ha ocurrido, pero el aire huele a tragedia. Don Pedrito, con el rostro empapado de lágrimas, cubre el cuerpo con un manto y llama a Adriana. Cuando ella llega, su expresión cambia de inmediato. No siente compasión ni alivio, solo una tristeza profunda, esa que surge cuando el mal se destruye a sí mismo. Mira a Úrsula, tendida, y se pregunta si alguna vez existió una parte buena en ella. Don Pedrito le entrega la carta. Adriana la lee en voz baja y se estremece. Rafael entra poco después, y al ver el cuerpo, su respiración se corta. No dice nada, solo observa. Por primera vez, la muerte de un enemigo no le da satisfacción, sino vacío. Luisa recibe la noticia al mediodía. Está en el establo, ordenando herramientas, cuando un mozo se lo cuenta. Se queda inmóvil, con las manos en el aire. No conocía a Úrsula lo suficiente para llorarla, pero siente el golpe de la fatalidad. El pecado no perdona a nadie. Piensa en su propio secreto y comprende que la línea entre sobrevivir y perderse es demasiado delgada. En ese instante, su carta a Alejo le parece inútil. Lo único que quiere es vivir un día más sin convertirse en otra Úrsula. En el despacho, José Luis escucha la noticia de labios de Isabel. Su reacción es fría. Uno menos que pueda hablar. Ella lo mira horrorizada. Era una mujer enferma. Él encoge los hombros. Todos lo estamos, solo que algunos lo ocultamos mejor. Su cinismo la deja sin palabras. Comprende que el nuevo consejero del rey ha vendido su alma por completo. Rafael, mientras tanto, sale al jardín. Lleva en la mano la carta que Úrsula escribió antes de morir.
La lee una y otra vez, sin entender qué significa, busca tu libertad. ¿Acaso quiso advertirle de algo más? ¿O fue su modo de reconocer la culpa? Lo cierto es que esas palabras lo persiguen durante todo el día. Adriana lo encuentra junto al lago y lo observa en silencio. Él no la ve, parece hablar con alguien que ya no está. Todos buscamos libertad, murmura ella. Rafael levanta la mirada, pero algunos solo la encuentran en la muerte. Sus voces se mezclan con el sonido del viento, y por un momento el valle parece detenerse. Esa tarde, el cuerpo de Úrsula es enterrado en el pequeño cementerio junto a la iglesia. Asisten pocos: Adriana, Rafael, don Pedrito y 2 criadas. No hay llanto, solo el ruido de la tierra cayendo sobre el ataúd. Don Pedrito reza en voz baja, pidiendo que Dios le conceda el descanso que ella nunca tuvo en vida. Adriana mira el horizonte y siente que algo oscuro se ha cerrado, pero también que algo peor puede estar a punto de abrirse. Rafael, a su lado, mantiene las manos entrelazadas. En sus ojos, más que tristeza, hay miedo. Miedo a sí mismo, a lo que el odio puede convertir en destino. Mientras la última pala de tierra cubre el féretro, una bandada de cuervos sobrevuela el valle. Don Pedrito hace la señal de la cruz. Que el Señor tenga piedad. Nadie responde, porque todos, en ese momento, entienden que en Valle Salvaje, la piedad es un lujo que pocos pueden permitirse. El rumor de la muerte de Úrsula se extiende por Valle Salvaje como una brisa envenenada. Nadie la llora abiertamente, pero todos sienten algo que no saben nombrar: alivio, miedo, culpa. Las criadas murmuran en los pasillos, los mozos evitan pasar junto al pozo donde ella solía cantar para espantar su soledad, y hasta los animales parecen más inquietos. En las cocinas, el aire huele a pan quemado y a superstición. Nadie osa pronunciar su nombre en voz alta, como si nombrarla fuera a llamar a su espíritu. Solo don Pedrito conserva el valor de hacerlo. Desde que la encontró muerta, no ha vuelto a dormir. Cada vez que cierra los ojos ve su rostro, esos segundos finales en que buscaba perdón sin saber cómo pedirlo. Ha decidido contarle la verdad al padre Anselmo, no por escándalo, sino por misericordia. Una mujer que muere sola en pecado no puede ser olvidada como un animal, dice con la voz rota. El sacerdote asiente, pero también teme. Hay algo en esta muerte que parece tener más peso que el cuerpo que enterraron. Esa misma mañana, José Luis viste su mejor levita y se mira al espejo. Se repite a sí mismo que el título de consejero del rey será el principio de su consagración. Las sombras del pasado deben quedar atrás, igual que Úrsula. Los muertos no hablan, murmura, ajustando el nudo de la corbata. Pero aunque su rostro parece impasible, en el fondo de su alma arde la inquietud. Sabe que Rafael tiene razón. Si Adriana abre la boca, todo lo que ha construido podría venirse abajo. Por eso decide actuar antes. Manda llamar a un mensajero con una orden precisa: que vigilen cada paso de la joven. Si intenta acercarse a la corte, quiero saberlo antes que nadie, sentencia. Isabel lo escucha desde la puerta. Se le hiela la sangre. ¿Hasta dónde piensas llegar?, pregunta, temiendo la respuesta. Hasta donde sea necesario para proteger lo mío. Su tono no deja lugar a dudas. Ya no es el hombre servicial de antaño. Es un jugador que se ha convencido de que el poder limpia la conciencia. Mientras tanto, Rafael se ha encerrado en su taller. El eco de la muerte de Úrsula lo persigue. Lee una y otra vez la carta que ella dejó, buscando entre las líneas un significado que no encuentra. Busca tu libertad. Esa frase se le clava en la mente como un enigma. La libertad, piensa, es lo único que nunca ha tenido. Ni en el amor, ni en la familia, ni siquiera en su propia tierra. El matrimonio con Adriana, impuesto por todos menos por ellos, le ha dado más cadenas que alegrías. Pero también sabe que sin ella su vida sería un páramo. La ama con la misma intensidad con la que teme perderla. Y en esa contradicción vive, atrapado entre el deber y el deseo. Adriana, por su parte, se debate en un silencio casi físico. Desde la muerte de Úrsula, algo dentro de ella ha cambiado. Ha visto demasiado sufrimiento, demasiadas mentiras. Siente que el amor, en ese lugar, es un lujo que se paga caro. Pasa las horas junto a Mercedes, en la galería, intentando bordar, pero sus manos no obedecen. Piensa en Rafael y en las palabras que no se dijeron. Piensa también en José Luis, en esa sonrisa helada con la que la miró al anunciar su ascenso. Intuye que ese poder nuevo traerá desgracias, no promesas. En su mente, el futuro se dibuja como una partida de ajedrez donde cada pieza es un corazón. A media tarde, Luisa aparece en la puerta de la casa grande.
No viene a trabajar, viene a hablar con Rafael. Lo encuentra solo, rodeado de planos y herramientas. Durante un instante duda, pero luego se atreve. Señor Rafael, necesito decirle algo. Él levanta la mirada, cansada pero atenta. No soy quien para juzgarla, responde antes de que ella empiece. Pero Luisa insiste. Le cuenta todo lo que hizo por orden de don Tomás, cómo aceptó participar en el robo para proteger a su familia, cómo el miedo la llevó a traicionar su propia alma. Rafael la escucha sin interrumpirla. Cuando termina, no hay reproche en sus ojos. El miedo nos convierte en bestias, pero también en humanos. Lo importante es no acostumbrarse a él. Sus palabras caen como un bálsamo. Luisa llora, y en ese llanto hay más redención que en cualquier confesión. Antes de irse, deja sobre la mesa la carta para Alejo. Si algún día me pasa algo, désela. Rafael asiente sin preguntar, porque en el valle, las promesas dichas en voz baja valen más que las juradas ante Dios. Al caer la tarde, el pueblo entero se reúne frente a la iglesia. No es una misa común. El padre Anselmo ha convocado a los vecinos para recordar a Úrsula. No todos la amaban, pero su muerte ha removido conciencias. Entre los asistentes están Adriana y Rafael, juntos por primera vez desde hace días. No se miran, pero la cercanía duele. Don Pedrito sube al atril y, con voz temblorosa, pronuncia unas palabras que nadie esperaba. Úrsula no fue un ejemplo, pero fue un alma. Y ninguna alma merece el olvido. Algunos murmuran, otros bajan la cabeza. Rafael siente un nudo en la garganta. Adriana lo observa de reojo, adivinando en su perfil una tristeza que no es solo por Úrsula, sino por todo lo que se ha perdido en el camino. Cuando la misa termina, la lluvia empieza a caer, fina, persistente. El valle huele a tierra y a culpa lavada. Esa noche, José Luis recibe la visita de Leonardo. Viene con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. He sabido que me ha destituido, dice con serenidad. José Luis no levanta la vista de sus papeles. He hecho lo que debía. No puedes seguir aquí. Leonardo da un paso adelante. Lo que debía o lo que te convenía. El silencio que sigue es tenso. José Luis lo mira finalmente y, con una sonrisa helada, responde, en este mundo son la misma cosa. Leonardo aprieta los puños, sabe que enfrentarse a él es inútil, pero no puede marcharse sin decirlo. Algún día todo esto se sabrá. Y cuando pase, espero estar vivo para verlo. Luego se va, dejando tras de sí un eco de verdad que José Luis finge no escuchar, aunque su pecho le desbocado. En la casa pequeña, Alejo encuentra la carta de Luisa. No sabe cómo ha llegado a sus manos. Quizá Rafael, quizá el destino. Pero la lee de pie, sin pestañear. Las palabras de su esposa son cuchillos y caricias a la vez. No busques entenderme, solo perdonarme. La hoja cae de sus dedos. Sale corriendo bajo la lluvia, directo a buscarla. La encuentra junto al establo, empapada, abrazando a sus hijos. No dice nada, solo la rodea con los brazos. Ella intenta hablar, pero él la interrumpe. No necesito entenderte. Te conozco. Esa frase, sencilla y pura, borra en un segundo toda la distancia. En el valle, pocas veces el amor vence al miedo. Aquella noche lo logra. Mientras tanto, Adriana regresa a su habitación. Abre la ventana y mira hacia la colina donde reposa Úrsula. Piensa en cómo la muerte de una mujer que tanto daño hizo ha terminado uniendo a los vivos en su recuerdo. En el fondo, entiende que el perdón no siempre es justicia, pero a veces es el único modo de seguir respirando. Rafael aparece detrás de ella. No habla, se acerca lentamente y apoya una mano sobre su hombro. Ella no se aparta, se quedan así, mirando la lluvia, sin palabras. Es un gesto mínimo, pero significa mucho, el principio de algo, o el final de todo. En ese silencio, José Luis prepara su partida hacia la capital. Lleva consigo documentos, alianzas, nombres de quienes le deben favores. Se siente invencible, aunque algo en su interior le murmura que todo imperio empieza a caer justo cuando se cree eterno. En la puerta, Isabel lo detiene. No olvides que las bendiciones de Dios no acompañan a los hombres sin alma. Él la mira sin emoción. Entonces caminaré solo, y se va, dejando tras de sí un vacío que la casa entera parece absorber. La jornada termina con un crepúsculo extraño. Las nubes se abren apenas, dejando pasar una franja de luz dorada sobre el valle. Rafael observa ese horizonte y piensa en las palabras de Úrsula, en la libertad que aún no entiende. Adriana, a su lado, siente por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, las heridas pueden cerrarse. Pero en algún rincón de la capital, José Luis levanta una copa brindando por su ascenso,
sin saber que cada éxito suyo será también el comienzo de su caída. Y así, en ese equilibrio frágil entre redención y condena, Valle Salvaje despide a sus muertos y deja en pie a los vivos, sabiendo que todos llevan dentro una parte de esa misma oscuridad. Pasaron algunos días desde la muerte de Úrsula, pero el valle seguía oliendo a tierra removida, a rezos sin fe, a secretos enterrados a medias. Nadie encontraba paz, cada rincón de la casa grande parecía recordar la tragedia, y aunque se intentara fingir normalidad, el silencio se imponía, denso, como una pared invisible. Las criadas hablaban de luces que se encendían solas en el corredor del norte, y de pasos que resonaban en la noche cuando todo el mundo dormía. Isabel, más supersticiosa que nunca, mandó bendecir cada habitación, aunque en el fondo sabía que no hay agua bendita capaz de lavar los pecados de Valle Salvaje. José Luis, desde la capital, enviaba cartas diarias a su familia. En ellas hablaba de política, de contactos nuevos, de oportunidades. Pero entre las líneas se adivinaba una ansiedad distinta, una urgencia que no tenía que ver con el poder, sino con la necesidad de controlar lo que quedaba atrás. Había oído rumores, que Adriana se había reunido con Rafael en el cementerio, que el pueblo comenzaba a simpatizar con ella, que su nombre empezaba a pesar más que el suyo. Esa idea lo devoraba, no soportaba imaginar que la joven pudiera desafiar su autoridad moral. En su mente, Valle Salvaje seguía siendo su territorio, aunque los muros estuvieran empezando a resquebrajarse. Adriana, por su parte, había dejado de callar. Ya no quería ser la figura obediente que todos esperaban. Desde la muerte de Úrsula, algo en su interior había despertado. Entendió que la sumisión es también una forma de muerte, y que el silencio alimenta a los verdugos. Una tarde, decidió visitar a Irene. Llevaba días esquivándola, pero no podía posponerlo más. Quería mirarla a los ojos y hablarle de frente, sin miedo. Cuando la encontró en el salón, rodeada de encajes y telas, notó que la joven Gálvez parecía disfrutar de un poder que no merecía. «He venido a decirte que no pienso fingir más», empezó Adriana, con voz firme. Irene levantó una ceja. «No entiendo a qué te refieres». Adriana respiró hondo. «A tu compromiso con Leonardo, a las mentiras que han destruido vidas. No me importa que seas su hermana, Irene, pero no voy a seguir protegiendo tu fachada». Por primera vez, Irene no tuvo respuesta. La fuerza de Adriana la descolocó. En sus ojos vio algo que nunca había visto antes. La certeza de una mujer que ya no teme perderlo todo porque ya lo ha perdido. Ese momento marcó un cambio invisible pero decisivo. Desde entonces, cada paso de Adriana empezó a desafiar el orden impuesto por los Gálvez, y José Luis lo supo incluso antes de volver. Rafael observaba todo en silencio. Había aprendido a desconfiar de los gestos amables y de las promesas. Pasaba las mañanas en los campos, trabajando junto a los jornaleros, ensuciándose las manos como si el sudor pudiera limpiar el alma. Alejo se unía a él algunos días. Entre los dos se había forjado una complicidad callada, una amistad nacida del cansancio y de la necesidad de creer que aún existe algo decente en medio de tanto barro. En una de esas jornadas, mientras el sol se ponía sobre los trigales, Alejo se atrevió a hablar. «¿Alguna vez has pensado en irte de aquí?» Rafael lo miró, sin sorpresa. «Cada día. ¿Y por qué no lo haces?» «Porque uno no se libera huyendo. La libertad está en quedarse y resistir». Esas palabras quedaron flotando en el aire, como un pacto. Alejo comprendió que Rafael no era solo un hombre atrapado por las circunstancias, era alguien que había elegido enfrentarlas, aunque le costara la vida. Esa noche, cuando Rafael volvió a la casa grande, encontró a Adriana esperándolo en el pasillo. Ella tenía en la mano una carta abierta. Era de José Luis. «¿Quiere que me reúna con él en la capital?», le dijo. Rafael sintió un escalofrío. «No vayas, tengo que hacerlo», respondió ella. «Si no enfrento lo que está construyendo, me destruirá igual». Rafael apretó los dientes, impotente. Sabía que discutir era inútil. Adriana tenía la firmeza de quien ha decidido enfrentarse al abismo. Mientras ella preparaba su viaje, en la casa pequeña Luisa y Alejo intentaban recuperar la normalidad. Por primera vez en semanas, cenaban juntos sin miedo. Los niños dormían, y el silencio era dulce. «¿Y si nos vamos también nosotros?», preguntó ella de pronto. Alejo levantó la mirada. «¿A dónde?». «Lejos, donde nadie sepa quiénes somos». Él sonrió con tristeza. «Valle Salvaje no nos dejará ir. Siempre vuelve». Luisa asintió. Sabía que era verdad. Ese valle tenía la costumbre de retener a quienes intentaban huir de su sombra. Aún así, esa noche, mientras dormían,
ella soñó con un lugar donde el aire no olía a culpa. En la capital, José Luis había organizado una cena de gala en honor a su nuevo cargo. Rodeado de ministros y nobles, brindaba con una copa de vino que no llegaba a probar. Sus pensamientos estaban en otro sitio. Entre los comensales, alguien mencionó el nombre de Adriana y su rostro se tensó. Dicen que ha heredado el carácter de su madre, comentó uno. Inés de la Cruz fue una mujer difícil. José Luis apenas sonrió. Las mujeres difíciles son las que más fácilmente se doblegan, si se les corta el aire en el momento justo. Las risas hipócritas llenaron la sala, pero dentro de él un mal presentimiento comenzó a crecer. Esa misma noche, cuando los invitados se marcharon, escribió otra carta, más fría, más peligrosa. Si Adriana llega, no la recibas sin mí. Nadie debe hablarle antes, nadie. En Valle Salvaje, Rafael dormía mal. Soñaba con Úrsula, con su carta, con su voz diciendo su nombre desde la oscuridad. Una madrugada se levantó, incapaz de soportarlo, y caminó hasta el cementerio. Allí, bajo la cruz sin nombre, habló en voz baja. Dices que busqué mi libertad. Pero ¿cómo se hace eso cuando uno está hecho de barro y de culpa? El viento no respondió, solo el ulular de un búho pareció repetir la palabra culpa en la distancia. Cuando volvió a casa, el amanecer teñía el cielo de un gris enfermo. En la puerta lo esperaba Adriana, vestida de viaje. Voy a la capital. Él no dijo nada. La abrazó con la fuerza de quien presiente que quizás sea la última vez. El trayecto fue largo. Adriana viajaba con escolta, pero en su mente solo había un pensamiento: enfrentarse a José Luis y decirle que no lo teme. En cada kilómetro sentía que dejaba atrás una parte de sí misma. Al llegar, la ciudad la recibió con el bullicio de la corte, con el rumor de los carruajes y las miradas curiosas. José Luis la esperaba en su despacho, impecable, rodeado de retratos de reyes. No esperaba que vinieras tan pronto, dijo con tono ambiguo. No vine por ti, sino por la verdad, respondió ella. Lo que siguió fue un duelo sin armas, una batalla de palabras y silencios. José Luis intentó manipularla, recordarle deudas, insinuar que Rafael solo la usaba. Pero Adriana ya no era la muchacha frágil que conoció. Usted cree que el poder lo protege, pero el poder cambia de manos más rápido de lo que imagina. Él la miró, sin poder evitar un temblor en la mandíbula. Tienes más de tu madre de lo que creía, murmuró. Y usted más de su miedo de lo que quisiera admitir, replicó ella. Cuando salió, lo dejó hundido en su propio orgullo. De regreso al valle, el aire parecía distinto. Una tormenta se avecinaba. Adriana observó las nubes negras y pensó que quizá la verdadera batalla apenas empezaba. En la casa pequeña, Luisa preparaba pan mientras Alejo hablaba con Rafael. No sé qué pasará cuando vuelva, dijo el joven. Lo que tenga que pasar, respondió Rafael. Pero en su voz había un temblor, una conciencia de peligro. Sentía que cada acción de Adriana era una chispa en un campo seco, y que solo hacía falta una más para que todo ardiera. Esa noche, cuando el primer trueno retumbó sobre el valle, Rafael salió al balcón. Miró hacia la distancia, hacia el camino por donde ella regresaría. La lluvia comenzó a caer, lenta, constante, purificadora y cruel. Cada gota que tocaba su piel le recordaba las palabras de Úrsula. Busca tu libertad. Y entonces lo comprendió. La libertad no era huir, ni dominar, ni poseer. Era aceptar la verdad, incluso si duele. Era perdonar, incluso si no se olvida. Era mirar el valle sin miedo. El trueno volvió a sonar, y en el horizonte se vio una luz. El carruaje de Adriana entrando bajo la lluvia. El carruaje avanzó lentamente entre el barro, con las ruedas hundiéndose en el camino. Adriana miraba por la ventanilla empañada cómo los rayos iluminaban los campos, y cada destello le parecía una advertencia. El regreso a Valle Salvaje no era un retorno, sino una sentencia. En su interior llevaba la certeza de que nada volvería a ser igual. No solo había desafiado a José Luis, también había expuesto su propio corazón. Por primera vez, la joven Salcedo de la Cruz sentía que tenía un destino elegido, no impuesto. Pero sabía que la libertad, en esa tierra maldita, siempre llega acompañada de una pérdida. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa grande, Rafael ya la esperaba en el pórtico. Tenía el rostro empapado por la lluvia y los ojos marcados por noches sin sueño. No habló, solo extendió una mano, temerosa, y ella la tomó. El gesto bastó para romper la distancia que los separaba. En silencio, subieron las escaleras. En el vestíbulo, las velas ardían con un temblor extraño,
como si incluso la luz temiera lo que estaba por venir. Isabel observaba desde el fondo, con una mezcla de alivio y temor. José Luis escribió, anunció. Dice que volverá pronto. Adriana asintió sin sorpresa. Ya lo sé, murmuró. Esa calma suya asustaba más que la ira. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Escuchaba los pasos de Adriana en el piso de arriba y sentía que el destino se movía entre ellos como una sombra viva. Salió al jardín, buscando el aire fresco. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cerrado. ¿Y si nada cambia?, pensó. Desde el establo llegó un relincho, un sonido que lo hizo girar. Allí estaba Alejo, cubierto con un manto, cuidando a un potro recién nacido. Parece que incluso en el barro nace la vida, dijo sonriendo. Rafael se acercó. Ojalá también renaciera el alma. Alejo lo miró con esa comprensión silenciosa de los hombres que han sufrido demasiado. A veces renace justo cuando todo se derrumba. En la mañana siguiente, un mensajero llegó con una noticia que estremeció la casa. José Luis había partido de la capital de madrugada y se esperaba su llegada en pocas horas. Adriana no se alteró, preparó su vestido más sobrio, recogió el cabello y esperó en el despacho. Rafael quiso acompañarla, pero ella lo detuvo. Esto debo enfrentarlo sola. Él no discutió, pero sus ojos decían lo contrario. Se quedó afuera, de pie en el corredor, con las manos entrelazadas, como un hombre que reza sin palabras. El carruaje de José Luis apareció al mediodía, arrastrando consigo una polvareda espesa. Cuando bajó, traía la mirada fría de quien ha decidido convertir la venganza en virtud. Entró sin saludar, sin quitarse los guantes. La encontró esperándolo. Así que volviste antes de tiempo, dijo él. Volví cuando debía. El silencio entre ambos era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. José Luis dio una vuelta alrededor de ella, como un depredador que mide la distancia antes del ataque. ¿Qué te propones, Adriana? ¿Destruirme? Ella sostuvo la mirada. No, desenmascararte. Que todos sepan quién eres realmente. Él sonrió con desprecio. La gente no quiere la verdad, quiere seguridad. Y yo se la doy. Seguridad basada en miedo y muerte, replicó ella. Úrsula murió por tus intrigas, Leonardo perdió su trabajo por tu soberbia. ¿Cuántos más, José Luis? Por un instante, él pareció tambalear. La mención de Úrsula fue un golpe inesperado, un nombre que prefería sepultar. No hables de lo que no entiendes. Entiendo más de lo que crees. He visto lo que el poder hace con los hombres vacíos. Sus palabras lo atravesaron. El rostro de José Luis se endureció, pero sus manos temblaban. Te olvidas de que sigues siendo mi empleada. Adriana dio un paso al frente. Ya no, ni su empleada, ni su víctima. Ese fue el punto de quiebre. José Luis levantó la mano, no para golpearla, sino para imponerse, pero Adriana no retrocedió. Si me toca, no habrá rincón en este valle donde pueda esconderse. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Rafael entró. No había planeado hacerlo, pero el instinto lo empujó. Basta. José Luis lo miró con furia. ¿Tú también? ¿Vas a enfrentarte a mí por esta mujer? Rafael no respondió. Se limitó a colocarse frente a Adriana, protegiéndola. Por esta mujer y por mí mismo. Porque usted ya no es un hombre, sino una sombra. Hubo un silencio prolongado. El trueno lejano volvió a rugir, como si el cielo quisiera ser testigo. José Luis bajó la mano lentamente. En sus ojos, el orgullo se mezcló con una tristeza vieja, la de quien sabe que ha perdido algo más que el poder. Entonces que el valle decida quién merece quedarse. Y salió, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo. Adriana se derrumbó en una silla. Rafael la sostuvo. Ninguno habló durante varios minutos. Cuando por fin lo hizo, ella apenas susurró, ha terminado. Pero él negó con la cabeza. Nada termina en este lugar. Todo se transforma. Y tenía razón. Afuera, los jornaleros murmuraban sobre lo ocurrido. La noticia del enfrentamiento se extendió como fuego entre la gente. Algunos celebraban el valor de Adriana, otros temían las represalias. Isabel, en su habitación, rezaba por la salvación de su alma, aunque en su interior sabía que ese rezo ya no subía al cielo. Durante las horas siguientes, un silencio denso cubrió la finca. La figura de José Luis, aunque ausente, seguía pesando en el aire. En el atardecer, Adriana se asomó al balcón. Vio cómo el sol se hundía detrás de las colinas, tiñendo de rojo los tejados. Todo lo que arde deja cenizas, pensó. Rafael la acompañó en silencio. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó él. Vivir, respondió ella, aunque el valle no lo entienda. Sus palabras sonaron como una promesa y una condena al mismo tiempo. Esa noche,
Luisa y Alejo llegaron con una cesta de pan recién horneado. No era un gesto cualquiera, era una forma de apoyo. Se sentaron todos en la cocina. Rafael, Adriana, Isabel, Matilde, Pepa, y compartieron el pan sin hablar del pasado. Por un momento, pareció que la vida podía ser simple. Don Pedrito bendijo la mesa. Por los que se fueron, y por los que aún buscan su camino. Nadie añadió nada. Afuera, el viento soplaba más suave. El valle, por primera vez en mucho tiempo, respiraba. Sin embargo, la paz en Valle Salvaje nunca dura. A la mañana siguiente, un disparo rompió el silencio. Los pájaros salieron volando, y el eco se expandió hasta los límites del campo. Rafael corrió hacia el portón. Encontró un caballo sin jinete, y sobre el camino, un trozo de tela ensangrentado. José Luis había intentado marcharse, pero alguien lo había interceptado antes de llegar al bosque. Nadie supo quién. Los criados encontraron su carruaje volcado, los documentos regados entre el barro. En su chaqueta, un papel doblado. Una sola frase escrita con tinta temblorosa: "El valle nunca perdona". El hallazgo dividió a todos. Algunos pensaron en una venganza de los jornaleros, otros en un ajuste de cuentas de la corte. Pero Adriana, al leer el papel, sintió un escalofrío. Reconoció la letra de Úrsula. Imposible, murmuró, pero la evidencia era clara. ¿Había escrito aquella frase antes de morir, como una profecía? ¿O alguien la usó para cerrar el círculo? Nadie lo sabría jamás. Lo cierto es que José Luis desapareció del valle sin dejar rastro. Y con él, una era de miedo. Rafael y Adriana decidieron reconstruir la casa grande. No como símbolo de poder, sino de memoria. Reabrieron las tierras a los campesinos, devolvieron dignidad a quienes habían sido tratados como piezas de un tablero. Luisa y Alejo se hicieron cargo de la administración, y Matilde, por fin, pudo reconocer públicamente a Martín como su hijo. El padre Anselmo celebró una misa donde, por primera vez, los nombres de los muertos fueron pronunciados sin rencor. Úrsula, Leonardo, incluso José Luis. Que sus almas encuentren la luz que les negamos en vida, dijo el sacerdote. Adriana lloró. Rafael le tomó la mano. Esa fue su reconciliación, silenciosa, verdadera. El último atardecer del capítulo dejó una imagen que ningún habitante del valle olvidaría. Adriana y Rafael caminando juntos por los campos, con el viento moviendo los trigales dorados, mientras el eco de las campanas marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Ninguno habló, no hacía falta. Habían comprendido que Valle Salvaje no era solo un lugar, sino una herida compartida, una historia escrita con sangre y esperanza. Y cuando el sol se escondió tras las colinas, una frase pareció flotar en el aire, susurrada por las sombras. Buscar la libertad también es aprender a quedarse.